días, amigas y amigos, yo soy Elizabeth Figueroa y una vez más estoy muy feliz de que esté con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias, terminando por fin una semana más, una semana de muchísimo trabajo, con mucho frío en la Ciudad de México y en muchos estados de la República, pero aquí seguimos. Yo le doy las gracias por sintonizarnos a través de nuestros distintos medios, como son Canal 13 en Albavisión, Facebook Live, el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y 600 AM en Monterrey. Le recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa y en Instagram nos encuentra como Acoustic Noticias. Sin más que agregar, yo nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros en este viernes y vamos a comenzar con lo más relevante del sector. Y en las noticias más importantes, le cuento que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, amplió las fechas y sedes para llevar a cabo el programa de concientización y capacitación sobre la correcta instalación y eficiente operación de los dispositivos excluidores de tortugas marinas y peces, los DET y los DEP. Estos talleres tienen como objetivo principal la conservación de las tortugas marinas y peces en peligro de extinción, y para ello la tripulación de las embarcaciones camaroneras deben practicar una pesca responsable. Las direcciones de organización y fomento de inspección y vigilancia de la CONAPESCA anunciaron que las 3 nuevas sedes para llevar a cabo el curso teórico práctico son Tabasco, Veracruz y Baja California. El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, recordó que del 14 al 25 de junio pasados se realizaron 2 semanas de talleres en Guaymas, Sonora, en que participaron 572 pescadores y tripulantes de embarcaciones mayores para la captura de camarón. Posteriormente se impartirá la capacitación en San Felipe, Baja California, el 14 y 15 de julio. En otras noticias, la Secretaría de Agricultura estableció un acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y el Campo Experimental del Norte de Guanajuato, el CENAGUA, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, para trabajar en colaboración y propiciar transferencia de conocimiento y tecnologías de aprovechamiento racional de agua en zonas semiáridas del país a favor de técnicos y productores del programa Producción para el Bienestar. El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, afirmó que el trabajo de investigación, experimentación y puesta en marcha del CENAGUA sobre tecnologías como la rotura vertical propedéutica para siembra directa resultan de gran utilidad para las zonas del país en condiciones semiáridas como los estados norte-centro. Una primera acción derivada de este acuerdo será la capacitación directa y en campo del investigador titular del programa de suelos del CENAGUA, Ramón Aguilar García, a técnicos agroecológicos de la Estrategia de Acompañamiento Técnico de Producción para el Bienestar, ubicados en estados productores de frijol. La participación del CONACYT en este acuerdo es por medio del Programa Nacional Estratégico Conocimiento y Gestión en Cuencas del Ciclo Socionatural del Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental. Además, la producción y comercialización de frutillas dejó en 2020 una derrama económica superior a los 9,013 millones de pesos en Baja California, así lo informó la Secretaría de Agricultura. A través de su representación en el estado de Baja California, indicó que en los campos agrícolas del Distrito de Desarrollo Rural 001, en la zona productiva de Ensenada y San Quintín, se logró la siembra de 5,063 hectáreas de frutos rojos, de los cuales fueron cosechadas 4,994 hectáreas. Esta superficie generó una producción de 137,519 toneladas de frutillas que, en su mayoría, fueron comercializadas en el mercado de Estados Unidos, específicamente en California. Esto lo reportó la dependencia. Desde esa entidad, las frutillas se comercializan a otras regiones estadounidenses como Texas, Atlanta, Filadelfia, Nueva York y Boston, que consumen el producto por su calidad y por los estándares de inocuidad utilizados en los procesos de labranza. Además, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que se debe encaminar el uso del agua en el agro hacia una economía circular, con la cooperación de métodos innovadores para reutilizarla y fomentar la adopción de técnicas que promuevan su cuidado. Resaltó que investigadores trabajan en conjunto con los productores para implementar medidas directamente en el campo y lograr un uso eficiente del recurso hídrico en los cultivos, desde una selección de semilla que tengan tolerancia hasta métodos de riego por goteo o aspersión. El objetivo es incorporar técnicas sustentables donde sea posible conjuntar recursos y conocimientos de manera eficiente, a fin de brindar un mayor impulso de la productividad y la seguridad alimentaria del país.
Al participar en la 24ª conferencia del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables, con el tema Agua y Soberanía Alimentaria, el funcionario federal afirmó que del recurso hídrico depende la mayoría de las actividades y sectores productivos como la agricultura. Precisó que en México la disponibilidad del agua constituye la mayor limitante para la producción de alimentos, a lo que se suma una mayor ocurrencia de eventos climatológicos extremos como sequías e inundaciones que afectan los cultivos de manera más severa. Esta última nota hay que tomarla mucho en cuenta porque debemos cuidar bastante el agua, porque de ella dependen muchas actividades primordiales del país, así como por supuesto nuestra subsistencia como seres humanos. Estas fueron las noticias más relevantes del sector. Y a continuación yo le doy la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Manuel Alejandro Chablé. Él es estudiante del Colegio de Postgraduados El Colpos, que el día de hoy nos trae un tema bastante interesante, pero quiero comenzar dándole la bienvenida y los buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenos días. Gracias por tu tiempo, gracias por este espacio que nos das para hablar de este tema tan importante que es el palo de tinte o el palo de Campeche. Para comenzar esta entrevista quisiera preguntarte precisamente ¿qué es el palo de tinte? El palo de tinte es un árbol, es una especie arbórea, como usted mencionó, es una especie muy emblemática del estado de Campeche. Y más allá del estado de Campeche, su distribución se da en lo que se conoce como la provincia biótica de Yucatán, que esta es comprendida por el estado de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, parte de Guatemala y de Belice. Y igual abarca un poco de Tabasco y Chiapas. A esa parte le denominan. ¿Cuál es la importancia de este árbol? La importancia se puede dividir en varios rubros. Tiene una importancia biológica. ¿Por qué tiene una importancia biológica? Porque el palo de tinte forma grupos, se encuentra en grupos condensados de esta especie que se llega a denominar tintal. El palo de tinte se desarrolla en un hábitat con drenaje deficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene acumulación de agua y esto se vuelve un hábitat crítico para muchas especies de fauna. Esa es su importancia ecológica. En cuanto a la importancia económica, se produce un compuesto que se denomina hematoxilina, que les voy a platicar un poco más adelante después de eso, pero la hematoxilina es un compuesto que se usa mucho para la histopatología y para técnicas histológicas. Esto porque tiñe muy bien el núcleo de las células y se usa y es la técnica por excelencia que se utiliza. Nos comentabas que su distribución se da en Campeche y en algunos estados alrededores, pero me gustaría preguntarte cuál es el estatus actual de este árbol, tanto en Campeche como en el mundo. Es una especie endémica de la provincia biótica, pero ha habido reportes de que se encuentra en otros lugares. He visto que se encuentra en Oriente y también se encuentra distribuido en otras partes de México, pero su población actual es en la provincia biótica de Yucatán, como les comenté. En la situación actual no está considerado como especie en riesgo por la NOM 59, que he visto que está actualizada desde 2019, y la única que la categoriza como en riesgo menor es el CICI, que es el Centro de Investigación Científica de Yucatán, lo categoriza como en riesgo menor. ¿Cuál es la función que tiene el Colpos en el estudio de este árbol? ¿O qué es lo que está haciendo el Colpos respecto a este árbol? En cuanto al grupo de trabajo del Colegio de Postgraduados, la maestría es bioprospección agrícola. Lo que se trabaja con palo de tinte en la actualidad es la cuantificación de hematoxilina. Ese es el trabajo que vengo desarrollando. Como saben, como les había explicado, la hematoxilina es un compuesto con alto valor económico y que va a ir a la alza, ya que aparte de ser utilizado para técnicas histológicas, la hematoxilina tiene un potencial muy grande, ya que tiene muchos metabolitos secundarios que en su mayoría no han sido caracterizados. Cuando nosotros tenemos el extracto les platico de la forma en que extraían el palo de tinte.
el palo de tinte es emblemático porque tiene un contexto histórico y un valor cultural en específico para el estado de Campeche. Le llamaban el oro negro históricamente, era exportado hacia Europa por su valor de teñir telas en ese entonces. Inclusive los piratas franceses ya no contrabandeaban o buscaban asaltar barcos de oro, sino buscaban asaltar los barcos de palo de tinte por su alto valor económico que tenían. Lo que se está haciendo se está intentando caracterizar el contenido de hematoxilina que se tiene precisamente en este árbol, en Hematoxylum campechanum, porque no les platiqué que hay 5 especies del género Hematoxylum, 4 que son para el área de la provincia biótica de Yucatán y se ha reportado también en Latinoamérica, y 1 que es endémico de África. Y esto tiene un contexto histórico muy grande. Inclusive las especies de palo de tinte se llegan a confundir por cumplir características semejantes morfológicamente. Inclusive en el 2014 se anexó una especie nueva a este género. Eran 4 especies y se anexó una especie nueva, siendo esta Hematoxylum calakmulensis. Y Hematoxylum campechanum, que es la especie con la que se trabaja, la confundían mucho con Hematoxylum brasileto, como les mencionaba, por sus características morfológicas. Así que históricamente no se sabe qué era lo que se explotaba, porque estos árboles cumplen con la misma propiedad de teñir, con esto mismo cumplían. Ahorita vamos a ir a un breve corte comercial, pero regresando me gustaría que nos explicaras, ya nos comentabas que hay varias especies del palo de tinte, pero regresando me gustaría que nos explicaras un poquito más acerca de cada una de ellas y por qué y cuáles son sus características morfológicas y por qué existe precisamente esta confusión que a veces se da. Esta confusión que nos das, pero eso regresando de un corte comercial. Nosotros vamos a un corte, pero regresamos aquí en su espacio Amanecer Campirano. No se despegue, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y estamos en entrevista con Manuel Alejandro Cable. Él es estudiante del Colegio de Postgraduados El Colpos y nos está hablando acerca de una especie de árbol llamada el palo de tinte. Antes del corte comercial yo le hacía la pregunta a Manuel acerca de cuáles son las distintas especies del palo de tinte y por qué a veces existe la confusión entre una y otra. Manuel, ¿podemos retomar por favor esta pregunta? Sí, claro, como les comentaba, son 5 especies. Estas son pertenecientes a la familia de las fabáceas. Las que les comentaba que es exclusivamente endémica para África es Hematoxylum dinteri. Las demás son Hematoxylum campechanum, Hematoxylum brasileto, Hematoxylum sosanum y Hematoxylum calakmulensis, que es la que fue descrita morfológicamente en el 2014. La diferencia entre Hematoxylum campechanum y Hematoxylum calakmulensis, que son las que tenemos en nuestro estado de Campeche y las que mayor se encuentran, como que las puedes observar, si no juntas, pero tal vez en una misma zona sí pueden estar, es que tienen un mayor número de foliolos, se puede encontrar una venación en sus foliolos, la longitud de su inflorescencia es diferente, y la forma y el tamaño de sus flores también, aparte de que tienen pubescencia en sus partes vegetativas. Lo que les quiero comentar de esto es que faltan muchos estudios para realizar, porque solo es una descripción morfológica que se realizó para decir que en efecto son 2 especies. Harían falta estudios moleculares para comprobar que sí son 2 especies diferentes, pero en cuanto a una caracterización morfológica podemos decir que sí son diferentes. Justamente esto te quería preguntar, ¿hay muchos estudios que se han realizado acerca del palo de tinte o cuál ha sido el proceso respecto a estos estudios que por lo menos el Colegio de Postgraduados ha realizado en esta especie?
Realmente la situación actual se encuentran estudios de distribución y densidad, se encuentran de estudios sobre ecología y algunos estudios sobre su química, pero no son tantos y tampoco no es un grupo mexicano como el que esté trabajando con la química de Hematoxylum campechanum, que en este caso este es palo de tinte. Aunque también le decían, como les comentaba, hay un caso histórico de sinonimia donde a palo de tinte se le pueden llamar a Hematoxylum brasileto. Esto igual tiene su contexto histórico, le dicen brasileto porque precisamente se explotaba en su mayoría en Brasil, y le decían también palo de tinte porque teñía. Así que les estoy explicando el caso de cómo está Hematoxylum campechanum en cuanto a investigación, porque en cuanto a Hematoxylum brasileto hay un poquito más que en Hematoxylum campechanum, se ha trabajado un poco más con Hematoxylum brasileto. Y el campechanum está como que apenas estamos empezando como a trabajar. Ha sido un poco difícil encontrar los antecedentes, pero pues nos basamos un poco en Hematoxylum brasileto. Así que pues esa es la idea, seguir trabajando con esta especie que es emblemática del estado de Campeche para darle un mayor realce y una difusión, porque en la actualidad, como le comenté, hay trabajos de distribución y densidad, pero esto nos ayuda a darnos una idea del estado actual en que se encuentra la especie, ya que, como les comenté, llegó a ser muy, muy sobreexplotada y hasta la fecha sigue siendo extraída, no simplemente por el valor que les comentaba, sino porque simplemente se sigue usando como esa relación etnobotánica que se tiene aún con esta especie, se usa aún como cerca viva, es árbol de forraje, se sigue ocupando para diversas cosas entre la población actual. Justamente para entender esta explotación de la que nos estás hablando, me gustaría que nos comentaras un poco más acerca de cuáles son los usos que se le da al palo de tinte y cuáles son sus propiedades. La sustancia que es de interés en el palo de tinte, como le comentaba, no está caracterizada en su total químicamente, es la hematoxilina. La hematoxilina proviene de un grupo químico que se denomina homoisoflavonoides. Este compuesto homoisoflavonoide tiene alto potencial bioactivo en cuanto a funciones humanas. Se ha llegado a tener estudios de que es un anticancerígeno, es un antidesinflamatorio, tiene propiedades antifúngicas, tiene propiedades antibacterianas. En especial, la familia de las fabáceas se caracteriza por tener altos contenidos de metabolitos secundarios. ¿Cómo es que surge la necesidad en el Colpos de estudiar esta especie o este árbol? Sabemos que el Colpos constantemente está generando nuevas investigaciones, generando nuevos estudios, pero específicamente del palo de tinte, ¿cómo es que surge la necesidad o la iniciativa de estudiar el palo de tinte? Como usted bien menciona, yo igual considero que es una necesidad, ya que es una especie crítica, es crítica para el desarrollo ecológico, aparte de los usos potenciales y actuales que se tienen. Se estima que para el 2023 solo el mercado de la hematoxilina puede llegar a 4.7 billones, porque, como le comentaba, es la técnica histológica que se utiliza por excelencia. Nos hablabas un poquito de la hematoxilina. Específicamente, es la hematoxilina, ¿qué es? ¿Para qué se usa? ¿Tiene algunas propiedades distintas que cuando es únicamente el palo de tinte? Sí, como les comentaba, tiene otras propiedades. Se han hecho estudios donde se intenta caracterizar su bioactividad. Mayormente se ha estudiado tiene una poderosa actividad antimicrobiana, tiene antioxidantes, tiene antiinflamatorios y es antifúngico. Eso es lo que se ha probado en cuanto a la hematoxilina. Y la forma que se usa de la hematoxilina para teñir es la hemateína.
se puede decir que es un subproducto de la hematoxilina, y esto se da por un cambio químico que es una oxidación, y es la hemateína que se usa para teñir los tejidos celulares. Tal vez no lo mencioné, pero no quiero que haya una confusión. No es la hematoxilina. De la hematoxilina proviene la hemateína, que es la que se usa para las técnicas histológicas. Sí, es un poco complejo esta diferencia que tú nos mencionas. Si nos pudieras explicar un poquito más sobre esto que es la hematoxilina y la otra sustancia de la que tú nos hablas, porque es un poco complejo y a veces se confunden. ¿Cuál es la diferencia o de dónde se desprende una de otra? Sí, claro. La hematoxilina mayormente se extrae del tronco del árbol, en específico del duramen. Es por excelencia que ahí se extrae. Pero hay estudios que corroboran que también se ha encontrado en raíz. De ahí, por una extracción ya sea alcohólica, etanólica o a través de agua, se extrae esta sustancia que se encuentra en el tronco, que se llama hematoxilina. La forma oxidada es la hemateína, es la que utilizamos para hacer las técnicas histológicas. La hematoxilina se puede oxidar de forma natural al dejarla al intemperie, pero se acelera la oxidación de esta sustancia al agregarle algún metal. Por lo general le agregan, hay muchos subcompuestos. Hay uno que le dicen hemalumbre, y es que cataliza que se oxide este compuesto, que ya se dé el proceso de hematoxilina a hemateína. Nos hablabas hace un momento acerca de metabolitos secundarios. ¿Qué son los metabolitos secundarios? Son compuestos que no son exclusivos de las plantas, los podemos encontrar en bacterias, en animales, pero son sustancias que son caracterizadas, que tienen una actividad voy a hablar en general de plantas, una actividad en las plantas, pero también tienen muchas bioactividades. Como les comentaba, las bioactividades pueden ser antimicrobianas, antimutagénicas, antioxidantes, actividad antiinmunomoduladora, citotóxica, que eso tiene que ver con el cáncer, antigiogénica, antiinflamatoria, inclusive vasorrelajante. En cuanto a los metabolitos, que son los clasificados como flavonoides, existe una subclase que es homoisoflavonoide, que es la que les comentaba, que es la que pertenece la hematoxilina. Entre esta subclase hay 5 subgrupos, que en específico hematoxilina pertenece al grupo de brasilina, y como les comentaba, este es característico de la familia de las fabáceas, y tiene estos metabolitos tienen todas estas propiedades que ya les mencioné antes. El detalle es que no sabemos qué tanto hay en el duramen, o qué tanto se encuentra en el duramen en específico de Hematoxylum campechanum, porque el extracto en común tiene un color que va desde un tono rojo oscuro hasta un tono rosado, pero déjenme decirles que la hematoxilina es relativamente incolora, o sea que ese color producido se debe dar por otras cosas que en exactitud no se han realizado una caracterización química para saber qué tanto hay ahí, y por eso es que es indispensable seguir trabajando con esto. Y lo que está haciendo el Colegio de Posgrados es como poner el primer ladrillo para seguir avanzando en cuanto a la caracterización de esta especie, y tal vez lograr que se incluya en estatus de protección y darle un correcto manejo. Sin duda alguna, esto último que nos mencionas, el darle el correcto manejo, no nada más a esta especie, no nada más al palo de tinte, sino a todas las especies que nuestro país tiene, es de suma importancia. Yo considero que es el punto fundamental de los estudios que realizan
como ya nos mencionabas, hay todavía mucho que descubrir sobre el palo de tinte, porque se conocen algunos de sus usos, pero muchos otros probablemente se desconocen. Pero para eso pues está el Colegio de Postgraduados, que realiza todos estos estudios. Y Manuel, pues mi admiración por ese trabajo que están haciendo, y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado hoy para hablarnos un poco más acerca del palo de tinte, una especie que pues muchos desconocemos, pero sin duda alguna estaremos pendientes sobre los estudios que el Colegio de Postgraduados realiza. Muchas gracias, Manuel. A ustedes igual les invito a que leamos un poco más sobre este contexto histórico que nos abarca del palo de tinte, y para que podamos entender por qué es tan importante y emblemático para la península en realidad, y más que nada para el estado de Campeche. Muchas gracias, Manuel. Esta fue una entrevista con Manuel Alejandro Chablé Vega. Él es estudiante del Colegio de Postgraduados, el Colpos, y nos habló acerca del palo de tinte. A continuación vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Amanecer Campirano. Yo les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa y en Instagram como Acústica Noticias. Y también me puede seguir a través de mi Instagram personal. En estas redes sociales usted encontrará más información acerca de todo lo que le traemos acerca del sector. Y a continuación vamos con nuestra sección Empieza con Todo. Hoy les quiero hablar acerca de un alimento que yo sé que a ustedes les fascina, porque a mí también, y a quien no. Les voy a hablar acerca del cacao. El árbol del cacao es nativo de regiones tropicales y subtropicales de América. Respecto a su historia, les cuento que en el 2013, durante el tercer encuentro internacional de arqueología amazónica celebrado en la capital de Ecuador, un equipo de arqueólogos ecuatorianos y franceses presentaron evidencias de que el cacao se cultivaba y se consumía hace 5.500 años en la Amazonía ecuatoriana. El cacao era utilizado por las tribus mayas, azteca e inca hace más de 2.500 años, primordialmente como remedio medicinal o como moneda de cambio. Su introducción a Europa no llega hasta el siglo XV, tras la colonización de América, cuando se importó junto con otros alimentos como las patatas o los tomates. México ocupa el 13º lugar en producción a nivel nacional, con 28.000 toneladas, con una superficie de 117.000 hectáreas, pero necesita cerca de 120.000 toneladas para cubrir su demanda interna. En Tabasco, 10 de los 17 municipios que tiene el estado lo comprenden, se dedican al cultivo del cacao, siendo los más destacados Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán y Humimanguillo, los cuales producen en conjunto el 87% de la producción de dicho estado. Tabasco aporta el 66.9% del volumen de producción nacional, con 17.281 toneladas cosechadas en una superficie de 41.000 hectáreas. Le sigue Chiapas con 32.9% y Guerrero solamente con 236 toneladas, lo que representa el 0.2%. Las exportaciones de cacao son mínimas. Se estima entre 621 toneladas, de las cuales el 79% se destinan a Bélgica y a Norteamérica, a empresas de chocolate gourmet que buscan el cacao mexicano por su fino aroma que lo hace diferente a otros. México tiene un déficit de producción y consumo de cacao, por lo que para satisfacer a veces la demanda interna se debe importar cacao de Ecuador o de Costa de Marfil. El consumo de cacao per cápita en México es de 0.5 kilogramos y representa 0.6% del gasto total realizado en alimentos y bebidas por las familias mexicanas. La Secretaría de Agricultura estima que para el 2030 el consumo y la producción nacional de cacao registrarán un crecimiento de 76.97 y 19.49% respectivamente. Pero le voy a contar un poco más acerca de sus beneficios. Ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y el metabolismo de la glucosa. Sus proangioteninas previenen las cataratas. Ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y el metabolismo de la glucosa. Su gran contenido en flavonoides lo hace un buen aliado para la regulación de la presión arterial. A su vez, estimula la producción de óxido nítrico, lo que relaja los vasos sanguíneos. Estos también ejercen un papel neuroprotector, pues mejoran las funciones de memoria y la capacidad de aprendizaje. Por otra parte, dichos flavonoides como procidinas, catequinas y epicatequinas, de efecto antiagregante en las plaquetas, ayudan a prevenir distintas enfermedades como son trombosis.
Además, aumentan la elasticidad, hidratación y densidad de la piel. Además, ayudan a modelar el metabolismo de lípidos, reduce la síntesis de ácidos grasos e incrementa la termogénesis. Su sustancia llamada anandamida, que funciona como un regulador del humor natural. Se usa en pacientes con tratamiento de depresión para manejar aspectos del ánimo. Relacionado a esto, los químicos del cacao, como la serotonina, son neurotransmisores responsables de estimular en el cerebro las endorfinas encargadas de sensación de bienestar. El principal uso que tiene el cacao es para hacer chocolate, ya sea refinado o en barra. Pero también, según el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, desde su descubrimiento se han desarrollado más de 100 usos medicinales del cacao. Los tratamientos que utilizan los recursos del árbol del cacao sirven para curar o aliviar el cansancio, la delgadez extrema, la fiebre, los problemas cardíacos, la anemia o los problemas renales e intestinales. La manteca de cacao también se puede utilizar como un cosmético que sirve para tratar ciertos problemas de la piel, como pueden ser las arrugas, las estrías o incluso para el cabello. Y a continuación le quiero dar la bienvenida a nuestra colaboradora del día de hoy. Como cada viernes, a mí me da muchísimo gusto presentarles a Fer Orozco. Fer siempre nos trae temas bastante importantes acerca del campo. Fer, es un gusto saludarte nuevamente. Hola Eli, muchas gracias. Para mí también es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Amanecer Campirano. No, pues un gusto. Y preguntarte qué tema nos traes el día de hoy. Hoy les traigo un superalimento denominado tal cual como la FAO. Este alimento, les voy dando algunas pistas, este alimento le ha ayudado a la FAO a poder nutrir y combatir los problemas de malnutrición y desnutrición en América Latina y el África. Estoy hablando del frijol, es un superproducto, no sé si tú, Eli, lo consumas con regularidad, te guste, algún platillo que lo contenga. Pues no soy muy fan, lo consumo en diferentes platillos, ya sabes, los clásicos sopes o las frijoladas o algo así, no soy tan fan, pero lo consumo porque sé que tiene bastantes beneficios, pero de eso nos vas a hablar más tú. Así es, Eli. Pues mira, dentro de los platillos mexicanos, como lo acabas de mencionar, muy tradicionales que contengan frijol, pues son las enfrijoladas, unos deliciosos frijoles de la olla recién saliditos con su quesito o sopa de frijol, crema de frijol. Todo esto trae muchísimos alimentos. De hecho, el frijol contiene la misma cantidad de proteínas, pero sin grasa y pero sin colesterol, que una porción de carne que podamos consumir. Entonces es súper nutritivo. A mí me llamó mucho la atención el tema de, averiguar un poco más acerca del frijol, referente a que tengo cercana a una persona que estaba embarazada y le cambiaron su dieta total y completamente por esta situación de estar embarazada, y le recomendaron comer frijol, y muy casualmente le tenían que estar como midiendo el azúcar y esta parte controlarla. Cuando ella consumía frijol, ya sea de la olla, ya sea en un caldo, su sopa de frijol, su pan, eso, el azúcar estaba súper bien, al punto, como tenía que estar según los estándares que ella estaba manejando. Esto me llamó muchísima la atención porque además platicando con la persona me decía, es que yo me siento muy llena, muy satisfecha, pensando en el ideario de que decía, no estoy consumiendo una proteína animal y sin embargo me siento muy llena y me siento con más energía y esta relación. Entonces me metí un poco más a investigar y descubrí tal cual que es un superalimento porque tiene muchísimos nutrimentos, muchas proteínas, de hecho existe que contiene un folato, se llama, que es una vitamina que que aporta vitamina B, C, nos ayudan a lo que con regularidad en tu programa ya hemos sabido del frijol, pero especialmente descubrí que el folato es lo que ayuda para las mujeres embarazadas a sentirse mucho más saludables, a mejorar sus niveles de azúcar. En este mismo contexto de los niveles de azúcar, me encontré con un dato muy interesante que trae el INIFAP, más que dato es una investigación, donde hacen alimentos de
a base de frijol. Estamos hablando de alimentos como snacks, esos que puedes llevar en la bolsa, barras de frijol, galletas de frijol. A mí se me hacía súper raro. No sé si tú te imagines este tipo de alimentos, Eli. No, la verdad es que jamás los había escuchado y no me los imagino, no me imagino llevando una barrita de frijol en mi mochila. Así es, la barrita de frijol, bueno, no solo contiene frijol, contiene avena, contiene amaranto, contiene miel un poco para poder sellarla y darle la consistencia de barrita. De verdad, estaban haciendo las pruebas experimentales y la gente que lo probaba comentaban y coincidían que el sabor era muy rico, era agradable, que no tenía nada como que, como frijol, pero no, sí ellos comentaban que sabía muy rico. Estaba también interesada un poco en esta parte ya la primera de la industria, más que la industria, pues el sector primario. ¿Quiénes son quienes nos están aportando pues el frijol? ¿Quiénes los están produciendo? ¿Dónde se producen? Y encontré el dato que son 470,000 productores dedicados al cultivo de frijol alrededor de casi todo el país. Y bueno, principalmente están en Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Nayarit. La verdad es que Zacatecas es el que más aporta, es un estado mayor productor, a pesar de que ha tenido problemas de sequía, que el cambio climático no les ha ayudado mucho. Sin embargo, a pesar de ellos se siguen colocando como el mayor productor. También, aunque no seamos como muy fan, Eli, en promedio se dice que los mexicanos consumimos 7.7 kilogramos de frijol. Es muy buena ingesta de lo que realizamos y sobre todo pues porque también viene siendo la base de la alimentación de México. Recordemos que el frijol también pertenece a esta famosa triada que proviene de la milpa: maíz, frijol y chile, o maíz, frijol y calabaza. Entonces de ahí que sea como tan cotidiano ponerlo en nuestros sopecitos, en nuestras quesadillas, en nuestro cotidiano del día. Y bueno, también comentarte en esta parte del sector primario que el 90% de nuestra producción se siembra de temporal. Esto quiere decir que dependemos del clima, como ya se los había dicho. Dependemos de las condiciones, que si hay buena lluvia, que si empiezan tarde las lluvias. En algún momento les platicaré un poquito más acerca de esta parte del temporal. Es muy interesante porque a veces pueden cambiar la temporalidad de un producto dependiendo qué tanto se retrasen las lluvias, y esto depende o impacta referente al cambio climático. Estamos viendo ahorita que algunos países del estado del norte tienen sequía y eso es lo que está haciendo que pues obviamente no tengamos la disponibilidad de ciertos productos que dependen total y completamente de cuándo es cuando empieza a llover, cuándo deja de llover, las condiciones del suelo y toda esta situación. Comentándote un poquito también, Eli, de la producción, ¿tú cuánto crees más o menos que estamos produciendo como país de frijol? Si ya te dije toda esta parte de que nosotros lo domesticamos, consumimos mucho, existen muchas variedades. Tu promedio, tu estima. Mi estima podrían ser tal vez más de 130,000 toneladas. No, un poquito más, mucho más de hecho. 500,000. Muchos más. ¿Muchas más? No, muchas me quedé más. súper corta. Estamos hablando de 1,113,000 toneladas que se produjeron el año pasado con todas las condiciones que tuvimos en contra o que el sector tuvo en contra. Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una sequía que se venía arrastrando del 2019 y aún así estos 470,000 productores produjeron eso, más de 1,000,000 de toneladas, y se espera, eso lo estima la Secretaría de Agricultura, el 7.7% más para este año, pese a todas estas condiciones. Hice como esta parte de contarles un poco de la producción, un poco de la parte de dónde viene, quién lo domestica, los nutrientes y cómo me acerqué a él, porque termino diciendo esta parte de Eli. Son 382,000 empleos permanentes que tiene el sistema de frijol. Entonces, además de ser un superalimento, si lo consumimos, estamos dándole empleo a todas estas personas, más todas las que se van a sumar con la comercialización de este producto.
Información como siempre súper relevante que muchas veces desconocemos. Yo desconocí esto que nos mencionabas, Fer, pero yo te doy las gracias por habernos acompañado un viernes más. Gracias, Fer. Gracias a ti, Eli. Cuídate mucho y nos estamos viendo el próximo viernes. Claro que sí, Fer, con mucho gusto. Nosotros vamos a un breve corte comercial, pero ya volvemos aquí en Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano y sin más yo le invito a que nos acompañe en nuestra sección Turismo Rural. Y hoy les quiero hablar acerca de un lugar en Sinaloa. Les estoy hablando acerca de Cozalá. Cozalá es un pueblo del estado de Sinaloa en el noreste de México. Es cabecera del municipio que lleva el mismo nombre y está a una distancia aproximada de 164 kilómetros de Culiacán, que es la capital del estado. Los primeros pobladores de la región le dieron el nombre de Quetzalá o Cotzal, que en español significa lugar de bellos alrededores. En 1531, los españoles encontraron las minas de plata que influyeron en que este pueblo mágico tomara relevancia en la región, actividad que años más tarde permitiría sentar las bases de las costumbres y cultura de Cozalá. Durante la época de la independencia, Cozalá se consideraba como una de las ciudades más prósperas del noroeste por la explotación de sus más de 50 minas. Para el siglo XX, esta actividad dejó de ser el sustento de las familias locales. Según los resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, por medio del conteo de población y vivienda realizado por dicho organismo, hace algunos años, la población de Cozalá tenía hasta ese entonces un total de 6.577 habitantes, de los cuales 3.251 eran hombres y 3.326 eran mujeres. En el año 2005, Cozalá fue declarado pueblo mágico. Es una combinación de cultura, arquitectura y naturaleza y es parte integral del programa Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo de México, ya que es el reflejo del México antiguo y tiene atributos simbólicos, leyendas e historias. Entre sus atractivos le cuento que se encuentra la parroquia de Santa Úrsula, la cual data del siglo XVII. Su interior es sobrio, con un altar trabajado en cantera y diversas obras de arte sacro. En su alrededor hay puestos con dulces, mariscos y jugos que usted podrá consumir y visitar. En la esquina norte de la sacristía se encuentra un reloj solar que está en funcionamiento desde hace 2 siglos. Además, la parroquia cuenta con diversos túneles que conectaron durante el virreinato con las casas de los personajes más importantes de Cozalá, como la familia del conde Iriarte, uno de los fundadores del estado. Pero para conocer más de la historia de Cozalá, es recomendable visitar el Museo de Minería e Historia, la cual es una casona de mediados del siglo XVIII. A lo largo de 5 salas que cuenta, se contará la historia de civilización y rebeldía, lo mismo que los utensilios mineros que hay en este lugar, los cuales se han usado a lo largo de 4 siglos, así como las leyendas de gavilleros y revolucionarios. En el museo hay una sala dedicada a Luis Pérez Mesa, el trovador del campo, autor de la célebre canción El Sauce y la Palma, donde usted podrá ver discos, trofeos, fotos con Jorge Negrete y Pedro Infante y la presunción de su viaje a Pearl Harbor y Manila para cantarle a las tropas norteamericanas que luchaban en la Segunda Guerra Mundial. A 12 kilómetros del pueblo se encuentra la Reserva Ecológica del Mineral de Nuestra Señora, ideal para los amantes del turismo de aventura. Este sitio ha sido yacimiento de plata, comunidad de canadienses y sitio de investigación ambiental de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se trata de un espacio de 5.000 hectáreas lleno de bosques tropicales caducifolios con 14 especies de mamíferos, 9 de reptiles y 108 de aves. Aquí se puede acampar, hacer senderismo, bajar al río y ver petrograbados. La tirolesa es un circuito que consta de 4 tiros de 45, 180, 500 y 750 metros de largo, con profundidades que van de los 250 a los 400 metros. El último tiro es el segundo más grande de México, solamente superado por la tirolesa de Barrancas del Cobre. A unos 20 kilómetros de Cozalá se encuentra la presa José López Portillo, y aquí usted podrá practicar la pesca deportiva y disfrutar los platillos como la tilapia y la lobina. Los lugareños recomiendan pasar a los pueblos de San José de las Bocas y Guadalupe de los Reyes. Y si lo que desea es disfrutar de la gastronomía de este lugar,
En Cozalá puede disfrutar de una deliciosa machaca o unas gorditas de asiento, beber un agua de miel o algunos de sus dulces típicos, como son conservas hechas a base de papaya, piloncillo, alfeñique o conservas de camote, calabaza, mango y limón. Además de que usted podrá comprar artesanías típicas de Cozalá como cintos piteados, sillas de montar y tejidos de ixtle. Sin duda, yo no sé ustedes, pero a mí ya se me antojó visitar Cozalá y subirme a esa famosa tirolesa que se ve que bastante aventura tiene que ofrecer. Y a continuación vamos a nuestra sección ¿Sabías qué? Hoy les quiero hablar acerca de una estrategia que la Secretaría de Agricultura ha dado a conocer para favorecer el trabajo de los polinizadores. Le quiero hablar acerca de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores. La polinización es un factor determinante de la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, ya que le cuento que beneficia la propagación y producción de más del 60% de todas las plantas cultivadas. Además, es fundamental para la producción de hasta el 70% de los cultivos usados directamente para el consumo humano. Los polinizadores están vinculados al rendimiento de al menos 87 cultivos de mayor importancia para la alimentación de la población. Estos cultivos incluyen frutas, granos, especies estimulantes como el café, té, semillas y frutos para producir aceites vegetales, en donde todos constituyen una de las principales fuentes de micronutrientes, vitaminas y minerales de la dieta humana. El valor de los servicios de polinización a la agricultura mundial se ha estimado en 153.000 millones de euros. La generación de un instrumento de política pública nacional específico para la conservación y uso sustentable de los polinizadores resulta una herramienta de alto interés para la nación, tanto para lograr la conservación de procesos ecológicos claves como para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Ya bastante énfasis hemos hecho en el trabajo de los polinizadores. Por esto, en 2019 se propuso la elaboración de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores. Esto con el fin de orientar su conservación y alcanzar la sostenibilidad del servicio ecosistémico a largo plazo en beneficio de la sociedad y de los procesos ecológicos y evolutivos de los ecosistemas y sus especies. Esta estrategia tiene una estructura basada en 15 líneas estratégicas, 68 acciones y 7 temas integradores. El grupo de coordinación de la estrategia lo conforman la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, también el CONABIO y el CONAP. Lo apoya el grupo de trabajo ampliado que lo forma el Colegio de Postgraduados, el COLPOS. Como ya les mencionaba, el COLPOS está en bastantes investigaciones y esta es una de ellas, pero también la CONASA, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, también el SNICS, la CONAFOR, el INEC, el INEGI, el CONACYT, por supuesto que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM y la Secretaría de Educación. La estrategia tiene un papel clave en la conservación de diversidad biológica, el mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas, también la producción de alimentos y, por supuesto, el bienestar de la sociedad. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de las acciones que realicen en esta estrategia, porque como ya les mencionaba, son bastantes instituciones las que intervienen en esta estrategia, en este estudio, y vamos a seguir muy al pendiente porque créanme que el trabajo que realizan los polinizadores es bastante importante para la seguridad alimentaria y por supuesto la conservación de nuestro medio ambiente. Y a continuación vamos con un breve resumen de las noticias del sector. Te cuento que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, amplió las fechas y sedes para llevar a cabo el programa de concientización y capacitación sobre la correcta instalación y eficiente operación de los dispositivos excluidores de tortugas marinas y peces, los DET y los DEP. Estos talleres tienen como objetivo principal la conservación de las tortugas marinas y peces en peligro de extinción, y para ello la tripulación de las embarcaciones camaroneras deben practicar una pesca responsable. Las direcciones de organización y fomento de inspección y vigilancia de la CONAPESCA anunciaron que las 3 nuevas sedes para llevar a cabo el curso teórico-práctico son Tabasco, Veracruz y Baja California. El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, recordó que del 14 al 25 de junio se realizaron 2 semanas de talleres en Guaymas, Sonora. Posteriormente se impartirá la capacitación en San Felipe, Baja California, del 14 y 15 de julio.
Además, la Secretaría de Agricultura estableció un acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y el Campo Experimental del Norte de Guanajuato, el CENAGUA, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, a fin de trabajar en colaboración y propiciar transferencia de conocimiento y tecnologías de aprovechamiento racional de agua en zonas semiáridas del país, a favor de técnicos y productores del programa Producción para el Bienestar. El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, afirmó que el trabajo de investigación, experimentación y puesta en marcha del CENAGUA sobre tecnologías como la rotura vertical propedéutica para siembra directa resultan de gran utilidad para las zonas del país en condiciones semiáridas como los estados del norte-centro. Una primera acción derivada de este acuerdo será la capacitación directa y en campo del investigador titular del programa de suelos de CENAGUA, Ramón Aguilar García. Esto a técnicos agroecológicos de la Estrategia de Acompañamiento Técnico de Producción para el Bienestar, ubicados en estados productores de frijol. Además, la producción y comercialización de frutillas, esta noticia me da mucho gusto, dejó en 2020 una derrama económica superior a los 9.013 millones de pesos en Baja California. Esto lo informó la Secretaría de Agricultura. A través de su representación en Baja California, indicó que los campos agrícolas del Distrito de Desarrollo Rural 001 en la zona productiva de Ensenada y San Quintín lograron la siembra de 5.063 hectáreas de frutos rojos, de los cuales fueron cosechadas 4.994 hectáreas. Esta superficie generó una producción de 137.519 toneladas de frutillas, que en su mayoría fueron comercializadas en el mercado de Estados Unidos. Desde esa entidad, las frutillas se comercializan a otras regiones estadounidenses como Texas, Atlanta, Filadelfia, Nueva York y Boston. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que se debe encaminar el uso del agua en el agro hacia una economía circular con la operación de métodos innovadores para reutilizarla y fomentar la adopción de técnicas que promuevan su cuidado. Resaltó que investigadores trabajan en conjunto con los productores para implementar medidas directamente en el campo y lograr un uso eficiente del recurso hídrico en los cultivos, desde una selección de semilla que tengan tolerancia hasta métodos de riego por goteo o aspersión. El objetivo es incorporar técnicas sustentables donde sea posible conjuntar recursos y conocimientos de manera eficiente a fin de brindar un mayor impulso de la productividad y la seguridad alimentaria del país. Al participar en la 24ª conferencia del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables con el tema Agua y Soberanía Alimentaria, el funcionario federal afirmó que del recurso hídrico depende la mayoría de las actividades y sectores productivos como la agricultura. Precisó que en México la disponibilidad del agua constituye la mayor limitante para la producción de alimentos, a lo que se suma una mayor ocurrencia de eventos climatológicos extremos como sequías e inundaciones que afectan los cultivos de manera más severa. Insisto, este es un tema en el que de verdad debemos prestar bastante atención. No es cualquier cosa, cuidemos el agua porque de verdad de ello depende pues nuestra permanencia en este planeta. Yo le doy las gracias como cada semana por sintonizarnos, gracias al equipo de producción que hace posible este espacio. Yo les recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa y en Instagram como Acústica Noticias, y también me puede seguir en mi Instagram personal. Nuevamente le doy las gracias por haber estado una semana más con nosotros. Espero que desayune muy rico y que tenga un excelente día. Lo espero el lunes aquí en su espacio Amanecer Campirano, solo por Acústica Noticias. Hasta la próxima.